se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos Bendiciones, que Dios te bendiga, querido amigo, querido hermano. Bienvenidos a nuestro martes de oración y ayuno congregacional. Son los días martes donde como iglesia nos ponemos de acuerdo todos juntos para interceder a Dios a favor de nuestras vidas, a favor de nuestras familias, y también oramos por la copa de peticiones que tenemos, ¿sí? Donde muchas familias, muchas personas, mucha gente nos escribe en relación a necesidades que tiene, diferentes tipos de necesidades, y pide oración a favor de su vida. Así que en este martes es un martes muy especial para nosotros. Es el martes donde estamos todos compenetrados y comprometidos para poder buscar juntos al Señor a lo largo de toda esta jornada y hacerlo en una búsqueda de oración y de ayuno, clamando a Dios, sabiendo que de Dios siempre tendremos respuesta. Hoy quiero compartir dos pasajes de la Biblia. Uno que está en Efesios capítulo 6, en el versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18, donde se nos exhorta o se nos aconseja a orar. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El apóstol Pablo nos está animando y exhortando. Dios a través del apóstol nos está diciendo que los cristianos, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, debemos orar todo el tiempo, con toda oración y súplica. Debemos perseverar en la oración, debemos ser hombres y mujeres de oración.
oración. Ahora, la pregunta que uno se hace en relación a esto es, ¿qué es orar? ¿Qué es orar? Porque uno puede, como vamos a ver en esta tarde, uno puede orar bien o uno puede orar mal. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo orar mal? Claro que sí. Uno puede orar bien o puede orar mal. Y eso es lo que queremos en esta tarde a través de las enseñanzas mismas de Jesús con respecto a la oración, para que Él nos pueda enseñar cómo debemos orar y en esa oración hacerlo bien. Hacerlo bien, porque orar no se trata de orar por orar. Porque hay muchas personas que tienen diferentes tipos de interpretación acerca de lo que significa o de lo que es orar. Ahora, para orar bien tenemos que hacerlo de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Que debemos orar en todo tiempo y debemos ser hombres y mujeres de oración, eso no quepa ninguna duda. Como hijos de Dios tenemos que orar siempre, perseverar en oración. Pero al orar tenemos que estar seguros de que estamos orando bien. Que estamos orando conforme a las enseñanzas de Jesús, que estamos orando conforme a los principios que están establecidos en la palabra del Señor. Uno no ora como quiere ni debería orar como se le imagina que es la oración. Uno debe orar de acuerdo a cómo Dios nos ha dicho y nos ha enseñado a que debemos orar. Por lo tanto, en esta premisa que estoy compartiendo en esta tarde, uno entiende lo siguiente: que hay que orar todo el tiempo y perseverar en oración, sin duda alguna. Pero que debemos estar seguros que esa oración en la cual nosotros perseveramos y en la cual debemos orar todo el tiempo, debe ser una oración correcta. Debemos estar seguros de que estamos orando bien. La oración es la disposición del alma, del espíritu y del cuerpo para encontrarme con Dios y a través de ese encuentro tener comunión con Él. La oración no es otra cosa más que disponer todo mi ser para estar en la presencia de Dios, para alimentarme de su espíritu, para tener comunión íntima con Él. Esa es la oración, es mi disposición del alma, del cuerpo, de mi espíritu. Todo mi ser añora encontrarse con Dios. Todo mi ser desea pasar tiempo en la presencia de Dios y tener comunión con Él. Ese es el espíritu de la correcta oración. Ahora, pastor, ¿qué es orar bien? 3 cosas sencillas que encuentro en el libro de Mateo, en el capítulo 6, cuando Jesús mismo está enseñando a los discípulos y a toda la multitud sobre el asunto de la oración. En Mateo capítulo 6, en el versículo 5, vamos a leer hasta el versículo 8, dice así: y cuando ores, dice el Señor, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, dice el Señor, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se la pidáis. En estos 3 versículos, 4 versículos de las Escrituras, donde el Señor está dando instrucciones acerca de cómo debemos orar, qué significa orar bien, quiero rescatar 3 grandes aspectos para que cuando vos y yo oremos, lo hagamos de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a las enseñanzas de Dios, y esa oración bien hecha sea una oración que encuentre en el Señor la respuesta apropiada para nuestras vidas. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que orar bien significa hacer una oración que no esté, y repito, que no esté enfocada en mis intereses personales y egoístas. Orar bien significa hacer una oración, hablar con Dios, y en ese hablar con Dios y en esa oración no debo estar enfocado en mis intereses personales e egoístas, sino que la oración verdadera, la oración bien hecha, es la oración que está enfocada en los intereses de Dios y en los intereses del reino de Dios. Fíjate el versículo 6, cuando ores no sea como los hipócritas.
porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. ¿Cuál era el enfoque de la oración de estos hipócritas? El enfoque era un enfoque egoísta, un enfoque con intereses personales. Ellos querían ser vistos por toda la gente. Ellos querían ir al lugar ahí donde las personas lo vieran y digan, wow, mirá cómo está orando aquel, mirá qué buen hombre, qué tremendo hombre de oración. Querían sobreexaltarse a sí mismos, querían ser reconocidos por las demás personas, querían de alguna manera jactarse de cuán buenos oradores eran. El Señor los reprende y nos enseña cuando dice, no seas como ellos. En otras palabras, traduciéndolo a la enseñanza de este día, es cuando ores, no ores conforme o enfocado en tus intereses personales y egoístas, sino ora enfocado en los intereses de Dios y en los intereses del reino de los cielos. Cuando oramos, tenemos que estar seguros de que debemos hacerlo bien. Y lo primero que resalta en esta enseñanza de Jesús es que para orar bien debemos enfocarnos en los intereses de Dios y no en nuestros propios intereses personales y egoístas. Estos hipócritas querían ser vistos, querían ser reconocidos, querían ser admirados por los demás, querían sobresalir por el resto de los demás. Y el Señor dice, no, esa no es una oración correcta. Esa no es una oración bien hecha. Esa oración no sirve para nada. La oración correcta y bien enfocada y bien hecha es aquella que está enfocada en los intereses de Dios y en los intereses del reino de los cielos. Por lo tanto, cuando yo voy a orar, porque como leímos al principio, debemos orar en todo tiempo y debemos perseverar en la oración, lo primero que tengo que estar consciente y seguro es que mi oración esté bien hecha, que mi oración sea la correcta, la apropiada, según las enseñanzas de Dios y de su palabra en Jesús. Y lo primero que tengo que estar seguro es cuáles son los intereses por los cuales yo estoy orando. ¿Son intereses míos, egoístas, personales, ambiciones, deseos humanos propios que todos tenemos? ¿O estoy orando enfocándome en los intereses de Dios y en los intereses del reino de los cielos? Pero pastor, ¿cómo sé cuáles son los intereses de Dios y cuáles son los intereses de su reino? Bien, la Biblia nos enseña exactamente cuáles son los intereses de Dios y los intereses de su reino. Por lo tanto, quiero animarte a que leas la palabra de Dios. Por eso se conoce el libro de los Salmos como el libro de las oraciones cantadas. Cuando uno ve los salmos, muchísimos de los salmos que están escritos allí, uno puede ver tremendas oraciones enfocadas en los intereses de Dios, en los intereses de su reino. Entonces, la palabra de Dios es un tremendo material maravilloso en los cuales podemos aprender vos y yo cuáles son las cosas que le interesan a Dios, cuáles son las cosas que le interesan a su reino. Lee la palabra. Y cuando ores, ore conforme a la palabra de Dios. De esa manera estaremos tranquilos y estaremos seguros de que no vamos a equivocarnos. Que cada vez que oremos al Señor, lo haremos de la manera correcta, enfocándonos en sus intereses, enfocándonos en los intereses de su reino. En segundo lugar, para tener una oración correcta o hacer una buena oración que agrade a Dios, que sea aprobada por Dios, debe ser una oración que sea una oración del corazón, una oración interna, que nazca de la profundidad de mi ser. No una oración que sea externa o expuesta a todos los demás. Mira lo que dice el versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Está hablando de intimidad con Dios, está hablando de soledad con Dios, está hablando de un encuentro muy personal con Dios. Ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. El Señor nos está animando a que nuestra oración no sea una oración
que sea aprobada por las personas que nos ven o que nos puedan escuchar. No sea una oración que caiga bien a las personas con las cuales estamos compartiendo, o una oración que sea llamativa para las personas que nos están escuchando. La importante de una oración correcta es esa oración que nace de la profundidad del corazón, que nace en el secreto de nuestro ser, y que al hacerlo lo hacemos estando a solas con Dios, teniendo intimidad con el Señor, preparando un espacio, un ambiente adecuado para encontrarme con el amado, para encontrarme con el Dios del universo, para encontrarme con mi Dios, con mi Papá Celestial. En ese espacio, en ese ambiente especial, es donde tenemos comunión los unos con los otros. No se trata de la forma, en otras palabras, de cómo oramos. Si oro de pie, si oro de rodilla, si oro gritando o no gritando, se trata de disponer el corazón desde lo íntimo, desde lo interno. Se trata de hacer esas oraciones que no quieran extorsionar a Dios para que Dios responda a mis intereses egoístas y personales y de alguna manera tratar de moverle la mano a Dios, sino se trata de ir en esa búsqueda de oración íntima, personal, donde podamos disfrutar de la presencia de Dios, conociendo a Dios de una manera más íntima y más personal. Muchas personas oran tratando de extorsionar a Dios y buscan la manera de querer torcerle la mano a Dios para que la mano de Dios corra a su favor. No se trata de extorsionar, la oración no se trata de ver qué o cuánto le puedo sacar a Dios. No se trata de ver qué cosas puedo tener de Dios para mí. La oración se trata de una íntima comunión, desinteresada de un montón de cosas, para interesarme solamente en la persona de Dios. Disfruto de su presencia, disfruto de su compañía, me deleito en el Dios de mi salvación, decía el salmista. No voy a Dios en oración buscando ver qué rédito puedo tener. No voy a Dios buscándolo como si fuera el genio de la lámpara. No voy a Dios tratando de ver cómo puedo convencerlo para que haga algún milagrito a favor de mi vida, o para que me resuelva un problema, o para que haga esto o aquello. Voy a Dios porque tengo la necesidad de conocerle, tengo la necesidad de amarle, tengo la necesidad de que se revele a mi vida en lo secreto, en lo íntimo, en la comunión profunda que hay entre los dos. Todo simplemente por el amor que yo le tengo a Él y el amor que Él tiene para conmigo. Por eso el Señor dice, entra en tu aposento. No te concentres tanto en llevar la lista de peticiones y de necesidades para ver qué favor puedes obtener de Dios. Sino dice, entra en ese aposento y cerrada tu puerta. Deleítate en la hermosura de la santidad de Dios. Deleítate en la persona de Dios por quien Dios es. Y no tanto en por lo que Dios te puede dar. Y en este sentido, en este segundo aspecto, hay muchas personas que muchas veces oran equivocadamente porque van a Dios no para encontrarse en lo secreto con Él y amarle a Dios por lo que Dios es, sino van a Dios buscando la manera de ver qué cosas pueden obtener de Él, cómo torcerle la mano a Dios, cómo convencerlo a Dios para que Dios haga el milagrito a favor de sus vidas. Esa es una oración equivocada. Dios ya sabe lo que tú necesitas, lo que yo necesito, Él lo sabe. Lo que Dios desea que cuando vamos a su encuentro no vayamos por los intereses equivocados. No vayamos por los 2 panes y los 5 peces. O los 5 panes y 2 peces, perdón. Sino vayamos a Él simplemente porque queremos enamorarnos más de Él. Queremos conocerlo más a Él. Queremos disfrutar más de Él como persona, como Dios. El tercer aspecto de una oración bien hecha está en el versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. La oración bien hecha es una oración
que no está enfocada en la calidad y cantidad de palabras que podamos utilizar para hablar con Dios. Como dije al principio, la oración es la disposición del cuerpo, del alma y del espíritu para encontrarme con Dios en lo secreto, en lo íntimo, siendo que los intereses de Él y de su reino prevalezcan en medio de esa conversación y de la oración. La oración bien hecha es aquella oración que no quiere endulzar el oído de Dios para tratar de alguna manera de decir palabras mágicas que movilicen a Dios a nuestro favor, no usando oraciones armadas, no copiando oraciones de otros, pensando que porque copiamos la oración que hizo fulano de tal o que hizo el famoso tal o cual, Dios va a contestarme. La verdadera oración es esa oración que es genuina, que es mía, personal, que es única. Esa oración que a lo mejor no tiene cantidad de palabras, o que las palabras no están tan bien elaboradas, o no son palabras tan perfectas o tan correctas, pero que son palabras que nacen de un corazón sincero, honesto, transparente, deseoso de la presencia de Dios. Hay oraciones que ni siquiera llevan palabras. Oraciones donde no hay nada que decir, simplemente más que estar en la presencia de Dios. Y a veces las mejores oraciones son las oraciones del silencio, donde no sabemos qué decir ante tanta majestuosidad de Dios visitándonos en esos momentos tan especiales. Hay oraciones de lágrimas, donde solo podemos llorar a Dios, agradecidos por su amor, su favor, su misericordia, agradecidos por la vida que nos otorga. Hay oraciones que son largas y oraciones que son más cortas. Hay oraciones que llevan palabras y oraciones que no las llevan. Lo importante no es quedarnos atrapados pensando que lo que digo, cómo lo digo y la cantidad de cosas que digo son las que van a sorprender a Dios. Porque Dios no está tan pendiente de lo que sale de acá para afuera. Dios está más pendiente de lo que hay acá adentro. Por lo tanto, el Señor Jesús dice, no usen vanas palabras, ni repeticiones, ni cantidad de palabras. Acérquense con un corazón contrito y humillado a la presencia de Dios. Y ese corazón hablará mucho más fuerte y será más aceptado y aprobado por Dios que la cantidad de palabras, de repeticiones vanas que podamos llegar a decir con nuestra boca. Por lo tanto, la oración bien hecha es esa oración que busca que la voluntad de Dios sea hecha a favor de mi vida. Que la voluntad de Dios sea hecha a favor de mi vida, no mi voluntad. Jesús cuando oraba dijo, Padre, sea hecha tu voluntad. Y esa es la oración que Dios busca de nosotros. Padre, sea hecha tu voluntad en mí. No quiero mi voluntad. Tu voluntad es la perfecta. Tu voluntad es la agradable. Tu voluntad es la que enriquece, Dios, mi vida. Por lo tanto, no uso palabras para convencer a Dios de que haga mi voluntad, sino que pongo el corazón en sus manos para que la voluntad de Él sea hecha a favor de mi vida, según los designios que Dios ha determinado para mí y para cada uno de nosotros. Orar en todo tiempo, perseverar en la oración, en lo que la palabra de Dios nos exhorta a través del apóstol Pablo. Y el Señor Jesús nos dice, si van a orar, y orar en todo tiempo, y van a perseverar en la oración, asegúrense de que esa oración sea una oración bien hecha, sea una oración correcta. Una oración que no se enfoque en mis intereses personales y egoístas, sino que esté enfocada en los intereses de Dios y en los intereses de su reino. Una oración bien hecha es aquella oración que nace del secreto, de la intimidad, de la profundidad de la relación con Dios. No para torcerle la mano a Dios a mi favor, no para tratar de convencer a Dios, sino una oración para conocer quién es Él
y amarlo conforme a quién es Dios y no orar para ver qué le puedo sacar a Dios. Y lo tercero es que la oración bien hecha es aquella oración que no busca que Dios haga mi voluntad, sino que busca que Dios cumpla en mí su perfecta voluntad. Yo no quiero buscar a Dios para que Él haga lo que yo quiero que haga. Yo busco a Dios porque quiero que Él haga lo que Él quiere hacer en mí, conforme a su perfecta y maravillosa voluntad. Señor, que tu voluntad sea cumplida. Cuando tenemos estos elementos y oramos, perseveramos en la oración y esa oración es bien hecha, es aprobada, es correcta, según las enseñanzas de la Biblia, según lo que Dios mismo ha dejado establecida, entonces podemos estar tranquilos y seguros que nuestras oraciones han caído en gracia delante de Dios Todopoderoso, que su perfecta voluntad, que es agradable y maravillosa, se ejecutará a favor de nuestras vidas en el momento y en el tiempo que Dios así lo ha determinado, sabiendo que de Dios siempre viene lo mejor. Por lo tanto, en esta tarde, el llamado a nosotros es el siguiente: oremos y perseveremos en la oración, pero cuando lo hagamos, estemos tranquilos y confiados de que estamos orando bien, que estamos orando de manera correcta, según la palabra de Dios. Según la palabra de Dios. Una oración no enfocada en mis intereses egoístas y personales, sino enfocada en los intereses de Dios y su reino. Una oración que sea para conocer a Dios y enamorarme de quién es Él, y no para ver qué le puedo sacar a Dios. Y no para ver qué puedo obtener de Él, sino una oración del secreto, de lo íntimo, de lo personal, de nosotros, de un encuentro de dos personas que se aman. En tercer lugar, una oración que no busque torcerle la mano a Dios con palabrerías y tratando de endulzarle su oído para que Dios haga mi voluntad, sino una oración que busque que la voluntad de Dios agradable y perfecta sea la que se cumpla en mi vida. Una oración que a lo mejor no tenga grandes palabras, ni grandes oratorias, ni oraciones bien elaboradas, ni que sean copias de otros. Una oración que nazca de un corazón que ama a Dios y que a lo mejor a veces no tiene palabras para decir, pero sí tiene un corazón para poner a disposición de Él. Querido amigo, oramos por tu vida, oramos por tu hogar, tu familia. Queremos en esta oración que lo hagamos como Dios le agrada. Y haciéndolo de esa manera estamos seguros de que en el tiempo justo el Señor enriquecerá, bendecirá y suplirá nuestras vidas en todas las áreas en las cuales necesitamos de su amor, de su misericordia y de su presencia. Padre, gracias por este día martes de oración y ayuno congregacional. Yo bendigo a cada vida, a cada hermano, a cada familia que está escuchando esta reflexión. Gracias por enseñarnos a que debemos orar y debemos ser perseverantes en la oración. En todo tiempo debemos orar. Pero Señor, al hacerlo queremos hacerlo bien. Queremos que nuestra oración sea aprobada, sea agradable, sea recibida por ti, Dios mío. Y te damos gracias por habernos dado esas enseñanzas a través de tu palabra. Señor, yo bendigo a cada una de las familias que están del otro lado. Bendigo, Señor, cada petición que está en la copa de nuestras oraciones, para que Dios en tu tiempo, a tu manera, Señor, conforme a tu voluntad, tú puedas obrar en favor de cada una de sus vidas y de la vida de aquellos que hoy están necesitando de ti un milagro a favor de ellos. Señor, yo los bendigo este tiempo y te doy gracias por tu palabra y gracias por un martes más de poder encontrarnos y juntos celebrar este tiempo de adoración y de búsqueda de tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte, fuerte abrazo. Adelante, a seguir orando y a hacerlo bien. Y vas a ver cómo Dios en su gran misericordia y amor te va a revelar a tu vida y te va a enamorar cada día más de Él. Dios te bendiga. Nos encontramos el sábado y el domingo a las 20 horas en nuestro canal de YouTube, en nuestro Facebook, Iglesia Nazareno Betel, para que podamos seguir alimentándonos más de la palabra de Dios. Chao, chao, fuerte abrazo.